Bienvenidos a Flor Miserachi Pregunta, hoy con Ricardo Martínez Brenes, oficial del Programa de Educación de UNESCO para Centroamérica. Bienvenido, licenciado. Hay muchos problemas que enfrentan los sistemas educativos en la región ante la pandemia. Por ejemplo, no hay regulación escolar, no hay control de calidad de la educación, ni tampoco hay cómo medir cuántos estudiantes hay dentro o fuera del sistema. Ampliemos un poquito en esto. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los sistemas educativos de la región ante la pandemia? Gracias, Flor, por la invitación. Bueno, arrancamos diciendo que antes de la pandemia ya teníamos sistemas educativos que no estaban preparados para la educación bimodal, es decir, educación a distancia junto a educación presencial. Eso crea una desventaja de partida. Cuando llega la crisis de la pandemia del COVID-19, nuestros sistemas educativos que no estaban preparados para ofrecer esa educación, pues se ven afectados por el cierre de las escuelas. De entrada ya tenemos una dificultad que ha continuado en estos 2 años de COVID y es posicionar un sistema de educación mixto o a distancia que satisfaga los estándares de calidad y la cobertura que nuestros países latinoamericanos necesitan para ofrecer la educación, el derecho a la educación a todas las personas, indistintamente del lugar en que se encuentren y bajo las mejores condiciones de conectividad. El segundo reto, también muy importante, es que al no haber tenido un sistema de educación a distancia, como por ejemplo el que tenía Uruguay con el Plan Ceibal, tampoco teníamos desarrolladas plataformas educativas que pudieran sustituir, entre comillas, la forma en que nosotros enseñábamos en las aulas. Eso significa que cuando tenemos que improvisar de alguna manera o empezar a crear o utilizar plataformas para la educación, no solo no estábamos acostumbrados, sino que no se estaban dando de la mejor manera las metodologías más adecuadas para que los estudiantes y los docentes pudieran aprovechar también al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso también es una gran desventaja. Y finalmente teníamos condiciones con las que teníamos que lidiar, como por ejemplo los temas de bioseguridad, de las escuelas seguras, de acceso al agua potable, el tema, por ejemplo, de saneamiento, el tema de jabón, de alcohol gel, de mascarillas, toda una serie de situaciones que trae la pandemia con la cual no estábamos preparados y que obligó a los sistemas educativos de todos los países, incluyendo Panamá, a generar primero planes remediales o de contingencia y segundo, una vez que estuvieran ya los centros educativos listos para reabrir en función de esas medidas de seguridad, pensar también en cómo recuperaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la situación de otros países versus la situación en Panamá? Porque Perú, por ejemplo, en las pruebas mejoró. ¿Qué hicieron ellos distinto? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque si estamos utilizando, por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA del 2018, estamos hablando de una situación pre-pandemia, igual que si utilizamos los resultados de UNESCO, del ERCE, que también se realizaron pre-pandemia. Por lo general, estos países, incluido Perú, establecen reformas para fortalecer las materias fundamentales, en este caso matemáticas, español o ciencias, y esas reformas curriculares inciden de manera efectiva a corto y mediano plazo en la forma en que los docentes enseñan, es decir, mediación pedagógica a los estudiantes, las herramientas que los estudiantes utilizan, la actualización de los contenidos. Y hay un tema también muy importante que es el aprendizaje crítico, es decir, los países que mejoran en sus puntuaciones son los que analizan qué es lo que están enseñando y generan cambios para que lo que se enseñe tenga más relevancia, más pertinencia y también se haga de una mejor manera. Acordémonos que en América Latina, por lo general, las reformas curriculares o los fortalecimientos curriculares lamentablemente se hacen cada 5 o 6 años y no cada 2 o 3 años como se aconseja, y esto hace que cuando vengan mediciones internacionales y no hemos hecho un cambio sustancial, salgamos mal en el examen, por decirlo de una manera más sencilla. ¿Cuáles son las consecuencias de haber tenido 2 años las escuelas cerradas? Bueno, hay varias consecuencias. Yo pondría entre las más importantes que la mayoría de los sistemas educativos, porque no solo es algo que pasa en un país o en 2 países, pasa en la mayoría de los países, no tenemos información clara o fidedigna sobre el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes.
En la mayoría de los países se suspendieron las evaluaciones, se siguió dando el proceso de enseñanza-aprendizaje de alguna u otra manera, es decir, ya sea a distancia, en algunos casos de manera presencial, pero para la apuesta fue a la continuidad del proceso, es decir, salvaguardar el derecho a la educación dando todavía materias o haciendo que se dieran diversos recursos didácticos, pedagógicos a través de plataformas, de videos, de televisión, de radio, etcétera, pero sin llegar a medir de manera rigurosa cuál es el desempeño real de los estudiantes y cuál es el nivel de logro de aprendizaje en estos 2 años. Para mí ese es uno de los principales vacíos, porque cuando se restablezca el sistema, porque la apuesta de los países es a restablecer el sistema, volver a abrir las escuelas como antes, no vamos a saber cómo van a estar los estudiantes caso por caso, ¿no? Entonces vamos a tener que recurrir a una de dos estrategias. O partimos de un rango específico, amplio, de cómo los dejamos en función de la estrategia que utilizamos y de los contenidos que utilizamos para que ellos continuaran estudiando, o establecemos alguna medida de evaluación, de prueba diagnóstica antes del ingreso para ver cuál es su nivel actual. Pero eso sería injusto porque hay estudiantes que no pudieron conectarse porque no tenían conexión en su casa, por ejemplo, o que Correcto. necesitaban un poco más de atención en ciertas materias. Correcto. Lo que pasa es que aún cuando no generáramos pruebas, por ejemplo, para el ingreso y fuera un ingreso libre, de alguna manera tenemos que reiniciar el proceso de evaluación de prueba diagnóstica, porque no tenemos forma de saber cómo está, en dónde está, en qué punto está el estudiante. Es decir, la evaluación no necesariamente es para fines, por decirlo de alguna manera, no necesariamente es para ver qué tan mal están los estudiantes, sino cuál es su situación actual, cuál es su nivel actual de conocimientos o de habilidades en determinada materia. Y eso es necesario establecerlo en algún punto del proceso. Y licenciado, ¿en cuánto tiempo se estima que vamos a recuperar estos años escolares perdidos? Bueno, la mayoría de las personas concuerdan en que estamos hablando de entre 1, 2, 3 años, inclusive hay opiniones más pesimistas que hablan de 5 años de pérdida de logros. Si las escuelas abrieran en el 2022, que sería lo idóneo, yo creo que podríamos empezar a generar un plan remedial, un plan que permitiera tratar de volver al nivel que teníamos antes, al mismo tiempo que estamos continuando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para eso vamos a tener que hacer 3 cosas. La primera, tratar de mejorar, como dije antes, de alguna forma el tema del diagnóstico, de cómo estamos, de cuál es la situación actual. Tenemos que saber cuál es la situación actual, empezar a implementar medidas remediales, trabajar con estudiantes, con grupos de estudiantes, con escuelas que sean tal vez prioritarias, con centros educativos que requieren más apoyo. O sea, tendremos que tener un mapeo de la situación actual de las escuelas. No es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en la zona rural que en la zona urbana. No es lo mismo lo que pasa en un centro educativo que es transfronterizo que el que pasa también en un centro educativo privado con todos los recursos. Acordémonos que la pandemia dejó también en evidencia que la crisis de desigualdad, como se ha hipotesizado y como se ha dicho durante muchos años en educación, la genera la situación socioeconómica. Es decir, que los estudiantes con mayores recursos son los que tienen mejores posibilidades de salir bien y de recuperarse de la manera más pronta posible, ¿no? No es lo mismo un estudiante que tenga una computadora asignada solo al estudio, que puede conectarse a cualquier plataforma, que puede buscar recursos de cualquier sistema educativo en América Latina por su propia cuenta, que uno que solamente tiene un teléfono para conectarse a la plataforma o a recursos educativos de manera intermitente. Y esa es otra de las grandes falencias que dejó el COVID. No hay conectividad, no hay un ancho de banda lo suficientemente, de la suficiente calidad, como por ejemplo conexión 4G, 5G, en muchos casos ni siquiera llega señal a internet, y con eso no podemos ofrecer acceso a la educación. Entonces, eso es otro de los grandes retos que vamos a tener que empezar a implementar al mismo tiempo que volvemos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tema de la conectividad y de que los estudiantes vuelvan a tener acceso a esa educación. Si se reabren las escuelas, y por eso en muchos casos se está apostando por la apertura lo más próximo, de la forma más inmediata posible, porque se ve
que hay muchas dificultades para garantizar que haya una conexión de calidad por cada estudiante en el país. Y estoy hablando de cualquier país de América Latina. La mayoría de las estadísticas rondan de que el acceso en muchos casos no sobrepasa el 50% de la población de los estudiantes, y eso, estamos hablando de millones de estudiantes, eso crea ya una gran desventaja, una gran brecha. Una brecha que la escuela duró décadas en reducir, haciendo que los estudiantes de las instituciones públicas, indistintamente de su condición socioeconómica, estuvieran en un mismo lugar, en un lugar más o menos estandarizado, que le permitiera a todos aprender de más o menos la misma manera. Claro. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con Ricardo Martínez Brenes, oficial del Programa de Educación de UNESCO para Centroamérica. En Flor Miserachi Pregunta, hoy con Ricardo Martínez Brenes, oficial del Programa de Educación de UNESCO para Centroamérica. Licenciado, las excusas de los docentes en la región. No es solamente en Panamá que ha habido una resistencia de los maestros a volver a las aulas. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, la UNESCO siempre ha recomendado, para que el sistema educativo se recupere, tiene que tener fortalecidos sus principales componentes, y los docentes siguen siendo y serán una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que aquí hay que empezar a crear los espacios de concertación para que no hayan divisiones importantes entre los sindicatos docentes, entre los gremios, y las estrategias de trabajo que están haciendo los ministerios de educación. En los mejores casos, en donde se han visto más éxito en el retorno a la escuela, es donde ha habido ese consenso, porque al final todos estamos en el mismo barco, sobre la importancia que tiene retornar de la forma más armoniosa posible y de la mejor forma posible al estado que teníamos antes de la crisis, y yo creo que eso es algo en lo que todos tenemos que ponernos de acuerdo. Pero mire que esta semana el Meduca en Panamá presentaron un plan para la elaboración y distribución del nuevo material didáctico para mejorar la oferta educativa, pero los participantes estaban más preocupados por el retorno. O sea, ¿cómo conciliar el retorno a clases con las mejoras en la calidad educativa que se tenían que dar igualmente antes de la pandemia? Bueno, has hecho una pregunta fundamental. Hay una frase que dice que lo urgente no tiene que sustituir a lo más importante. Y ciertamente vamos a tener que lidiar con las dos cosas. Y eso es algo que nosotros, digamos, desde la UNESCO llamamos a todos los sindicatos, a todos los gremios docentes y a todos los sistemas educativos a no perder de vista el foco de que tenemos que trabajar en las dos áreas de forma simultánea: recuperación del sistema educativo con la reapertura de las escuelas, y por otro lado, trabajar sobre la mejora de la calidad de la educación, que implica no solo mejoras en el acceso, sino también mejoras en la forma en que nosotros estábamos trabajando, porque de alguna manera la crisis nos tiene que permitir ser mejores y no retroceder. Es muy peligroso que nosotros perdamos el foco de la importancia de trabajar en conjunto, de manera más integrada, sobre estos dos aspectos, porque nos podría hacer retroceder, ahí sí, 5 o 6 años, en función de la pérdida peligrosa que genera la calidad de la educación, por no trabajar de manera simultánea estas dos áreas. Entonces, yo creo que es importante instar a los espacios de diálogo, el involucramiento de la sociedad civil, de las organizaciones que tienen experiencia internacional en educación, para que si hay alguna duda sobre por qué se tiene que trabajar estas dos áreas, eso quede debidamente zanjado. En ese punto justamente, ¿hay algún ejemplo de algún país que ha logrado trabajar con la sociedad civil, la empresa privada, etcétera, para acelerar las pérdidas que hemos sufrido en educación? Bueno, los países que hicieron reapertura de centros educativos, todos trabajaron sobre consensos con consultas a grupos docentes, en alianzas público-privadas, sociedad civil. Estoy hablando, por ejemplo, de Paraguay. Estoy hablando también del esfuerzo que hizo Cuba. Estoy hablando también del esfuerzo que han hecho algunos países centroamericanos, por ejemplo, aun cuando no hayan abierto todas las escuelas, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, para organizar las diferentes voces y unirse en torno a una estrategia o un plan. Y esto es muy importante. Lo ideal es que haya una estrategia consensuada por la mayor parte de actores posibles y que todos puedan apoyarla.
no 3 o 4 estrategias, no, esto no es un tema de bandos, yo creo, no es un tema de cuánto me afecta a mí, sino cuánto tenemos que hacer para recuperarnos todos juntos. Y yo creo que ahí el involucramiento de todos es fundamental. Entonces, ahí tienes algunos ejemplos de países que han generado estos logros y estos consensos para volver a abrir. Al Hablemos un final, poquito, todos tenemos que licenciado, hacerlo. de los resultados de desempeño y las pruebas educativas en Panamá. ¿No fue peor que en el 2013? ¿Por qué? Bueno, hay una situación y yo creo que fue lo que apunté al principio. Los países que han salido mejor, con mejores puntajes, es porque han generado reformas o programas de reformas educativas. Yo creo que Panamá necesita ya empezar a pensar en una reforma, en un fortalecimiento curricular para esas áreas claves que son matemáticas, lectoescritura o español y ciencias. Los países que han salido mejores porque la hicieron. En el caso de Costa Rica se hizo una reforma que data de hace 5 años y tuve los resultados, 5 o 6 años, y tuve los resultados en los puntajes de hace más o menos 2 años del ERCE. En el caso de Perú, como dije antes, también se hizo, tuve los resultados en las pruebas del ERCE. Cuando vas a PISA, a pesar de que no estamos muy bien posicionados en América Latina, porque el país que mejor posición tiene del último informe es Chile, el resto después sigue Uruguay con 48 puntos, Costa Rica con 49, pues son países que a pesar de que han hecho inversiones y esfuerzos, todavía están muy lejos de los países de la OCDE. Acordémonos que de una cosa muy importante, la pandemia viene a cortar ese proceso y ahora tenemos que volver a reiniciar. Es decir, tenemos que volver a empezar, mantener las cosas buenas que hemos hecho y lo que no hemos hecho tenemos que reiniciarlo, ojalá con una reforma o con el fortalecimiento curricular que un tipo de esta medida requiere. ¿Qué pasó después de esa calificación del 2013? ¿Hubo un acompañamiento con las autoridades? Porque, ¿qué pasó? O sea, salimos mal de nuevo, como habíamos hablado ahorita. ¿Qué pasa? Que no se toman acciones. ¿Es una falta de liderazgo? ¿Es una falta de comprensión del problema? ¿Qué pasó después del 2013? Bueno, lo que pasa, tal vez en general, voy a hablar por la mayoría de los países, pasan muchas situaciones. En algunos casos se hacen las mediciones, pero después de las mediciones los países cambian de gobierno, hay diferentes planes con diferentes prioridades. En otros casos pasan las mediciones, pero las reformas curriculares no suceden a las mediciones y a las evaluaciones. Y tal vez este es un punto que yo quisiera que todos comprendiéramos, y voy a decirlo de manera sencilla. Una reforma curricular o el fortalecimiento curricular no es más que volver a las materias fundamentales a ver qué es lo que estamos dando, cómo lo estamos enseñando y de qué manera tenemos que hacerlo mejor para que las cosas cambien. Eso es. Cuando yo hablo de reforma curricular, a eso me refiero. Es un examen de lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y de qué forma lo podemos mejorar. Para eso se necesita revisar contenidos, incluir contenidos de mejor calidad, trabajar con los docentes para que enseñen mejor y trabajar con los estudiantes para que también sean copartícipes de ese proceso. Si eso no se da, no podemos esperar que mágicamente, porque un docente dé mejor las clases o porque tengamos un mejor cuaderno de estudio, automáticamente haya mejores resultados. De hecho, la mayoría de los factores de éxito en los países que han repuntado indican que son una serie de factores los que inciden y no un único factor. Y dentro de esos factores están los docentes, los materiales, pero también el clima educativo. Vamos a un cambio, licenciado. No se vaya, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi pregunta hoy con Ricardo Martínez Brenes, oficial de educación de UNESCO para Centroamérica. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con Ricardo Martínez Brenes, oficial del programa de educación de UNESCO para Centroamérica. Licenciado, hablábamos en el bloque anterior que no hay comprensión lectora, no hay razonamiento matemático, es una enseñanza de repetición, de memoria. ¿Cuál es la diferencia entre una educación de memoria y una que busque la curiosidad del alumno? O sea, ¿qué tipo de educación hace que los alumnos salgan realmente preparados para la vida? Claro, sería un tipo de educación en donde pongamos más énfasis en aprender a aprender. Es muy importante el conocimiento, pero no tenemos que sobrepasar esa educación bancaria del siglo pasado, en donde lo importante es aprendernos las cosas de memoria, como bien lo has mencionado, y pasar a la importancia de aprender haciendo, de generando proyectos educativos,
estimulando el pensamiento crítico, generando transversalidad entre las materias, por ejemplo, matemáticas con desarrollo sostenible con valores ciudadanos, que tiene que ver la ciencia con el progreso, con el desarrollo, con economía. Eso es transversalización, pero eso implica una mejora en la elaboración de contenidos y una dinámica diferente en el aula donde los docentes y los estudiantes aprendan mejor unos de otros. Y esto se logra a través de la transformación en la escuela. Por último, quisiera cerrar con una pregunta. Usted además es psicólogo. ¿Cómo se ha visto afectada la salud mental de los alumnos y también de los docentes? Pero este es un tema fundamental que tal vez amerita un programa en sí mismo. La pandemia retorna a los estudiantes a las casas y nadie sabe qué problemas tenían las casas. Se ha generado, hay evidencia de burnout en docentes. Muchas veces las mismas plataformas educativas han generado sobrecarga de trabajo. Hay casos, por ejemplo, en países como China, que implementaron medidas de plataformas educativas que estaban abiertas 16 horas. En fin, son sistemas educativos diferentes, pero que en algunos casos se ha generado sobretrabajo para el docente. En otros casos también hay sobretrabajo para los estudiantes, para las familias que no estaban preparadas. Nosotros dejamos la educación colaborativa entre familia y estudiantes de lado cuando implementamos la escuela como el lugar que suple todas las necesidades de los estudiantes. Los padres se desligaron, los estudiantes vuelven, hay más divorcio, el COVID ha dejado más divorcios, más conflictos en los hogares, más violencia intrafamiliar, estudiantes que trabajan, estudiantes que no se conectan con el sistema educativo, que andan en las calles, en fin. Hay una serie de problemas que inciden en la salud mental de las familias, de los estudiantes, de los funcionarios. Si a esto le sumas la crisis laboral o los problemas de economía y los problemas de salud también ante el fallecimiento de familiares, de personas cercanas por el COVID, tenemos una crisis social de salud que no hemos podido dimensionar. Y esa es la mejor forma en que te lo puedo expresar. No sabemos el tamaño del impacto de la crisis psicológica y social que ha creado el COVID-19 en estos 2 años, tanto a nivel familiar como a nivel individual. Por eso, una de las medidas fundamentales para los sistemas educativos es generar protocolos de salud mental para saber cómo están los estudiantes que regresan y cómo es su ambiente, o qué están haciendo ahora, si están sufriendo algún tipo de violencia, algún tipo de agresión, algún tipo de depresión. La ideación suicida ha aumentado en muchos de los países centroamericanos, por ejemplo, en jóvenes, y también se está dando en niños. Entonces, Flor, este es un tema muy importante que prende las luces rojas y al cual no le estamos dando la debida atención. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta hoy con Ricardo Martínez Brenes, oficial del Programa de Educación de UNESCO para Centroamérica. Que tengan excelente día.